Muy buenas tardes, o noches, o días, que dependerá de este vídeo, esta nueva edición del ciclo Cienza. Bienvenidos a una nueva sesión de Cienza, Encuentro con la Ciencia, el ciclo que organiza la Biblioteca Regional de Murcia, del que tengo el honor de coordinar. Yo soy Daniel Torregrosa y que es un ciclo que siempre, desde la segunda edición, está siendo inclusivo para las personas sordas. Y tenemos aquí a Lourdes de Fesormu, que nos va a hacer la traslación a lengua de signos. Bueno, ¿qué tenemos esta tarde, o esta noche, o esta mañana? Pues a un gran personaje de la divulgación, que es Javier Burgos. Vamos a presentarlo. La gente lo conocerá por su faceta de divulgador. Quizás estos últimos meses, hace un par de meses, lo hayáis visto en medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio, por algo que nos contará él y que fue, pues bueno, un descubrimiento maravilloso y precioso, que es el de la sexta monomanía del pintor Jerry Coll. Y por presentar más formalmente a Javi, que para mí es Javi porque es un gran amigo, pues tiene un perfil muy potente como investigador. Realmente él es un gran investigador. Él es doctor en biología molecular, ha sido profesor y ha estado haciendo labores de investigación en varias universidades. Se ha centrado en dos pilares, porque son pilares de las ciencias biomédicas, como son la etiología del Alzheimer y el desarrollo de nuevos fármacos. Esa es su faceta, por así decirlo, investigadora, muy potente. También, en los últimos años, pues ha compaginado la investigación con la gestión y, bueno, tuvo un paso por la empresa privada, en una fundación, creo recordar, y actualmente, en plena pandemia, es director general de investigación y alta inspección sanitaria de la Comunidad Valenciana. Sé que no deja la investigación, sé que está muy centrado en la gestión, saca tiempo libre para la divulgación, escribe en Jotdown, de hecho ha ganado premios en esa revista, es colaborador de Naucas, compañero de Naucas, y bueno, y se ve que le sobra el tiempo y a finales del año pasado sacó este libro, Geografía de la Locura, donde explora, en mi opinión, el mundo de la locura de una forma muy humana, porque realmente son personas lo que hay aquí en este libro, personas, y cruzado con referencias de la literatura, de la pintura, del arte, de la cultura. De Javi de saltar, de unir las dos orillas estas famosas de la laguna Estigia entre las ciencias y las letras, pues él lanza ahí con su barca un puente precioso y no es Caronte, pero ni queremos que lo sea, pero es un autor que yo recomiendo y bueno, ahí tenéis también en su presentación este libro, Geografía de la Locura. Muy sencillo, un libro corto, muy fácil de leer y que te deja pensando mucho en la neurobiología de la enfermedad mental, que es básicamente lo que uno va a aprender también y va a disfrutar con ese libro. Y también hay que decir, y nos lo contará él, que la semana que viene publica un nuevo libro, Diseñando fármacos, que yo estoy deseando leerlo, se publica en Nextdoor y va a ser un libro que yo no sé de qué va a ir, pero por el título me lo puedo imaginar. Y conociendo su trayectoria profesional como investigador del desarrollo de fármacos, pues es algo que no debemos perdernos. Saludamos a todos los que estáis ahí, ya estoy viendo en el chat, saludamos a todos los asistentes, veo gente clásicos como Nico por ahí saludando. Y bueno, deciros que cuando termine Javi su charla, pues podéis hacer preguntas, las trasladaremos y hacemos ahí un diálogo con él. Doctor Javier Burgos, muy buenas tardes y bienvenido a Cienza. Pues muy buenas tardes, Dani. La verdad que un honor y un placer. Yo he mirado desde la distancia vuestro ciclo muchas veces y viendo que lleváis a personajes realmente importantes y bueno, pues un placer estar con vosotros aquí esta tarde. La verdad es que muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a la Biblioteca Regional de Murcia por impulsar el ciclo y por fichar un cicerone como tú, que vamos, que yo no se me ocurre una persona mejor para presentar este ciclo. Muchas gracias. Entonces, si queréis, empiezo ya, ¿no? ¿Estamos todos listos? Cuando tú quieras. Pues Relájate, perfecto. que estás en casa.
Además de verdad, físicamente. Además, sabemos que de vez en cuando vienes por Murcia y la idea será que algún día traerte en persona. Que... Hombre, una marinera y una estrella Levante me debéis, ¿eh? Con eso sí, ya señor, tranquilo. Bueno, pues como os decía, muchas gracias, Dani, muchas gracias a la biblioteca y muchas gracias a todos los que vais a dedicar un poquito de tiempo a que os cuente esta historia. El resultado, el final de la historia lo tenéis delante. Es este libro que comentaba Dani, que es una recopilación de relatos que he ido escribiendo a lo largo de muchos años, de varios años, y que en un momento dado me pareció que se podían plasmar en un libro y además rápidamente me vino a la cabeza que podría ser una especie de mapa, una especie de geografía donde se recogieran las diferentes historias que contaba en el libro porque ocurren a lo largo y ancho del mundo y además en diferentes siglos y en diferentes años, ¿no? Y en diferentes contextos históricos. ¿Qué hay en el libro? Pues en el libro hay 16 relatos, prácticamente la mayoría son relatos reales, pero que están novelados, ¿no? Es decir, no es un tratado de neurología ni lo pretende ser, pretende ser un libro ameno, que cuente historias, que no, sobre todo, como decía Dani, que nos dejen el pozo de pensar. Me interesa especialmente el juego de las fronteras de la ciencia, es decir, hasta dónde está permitido llegar, y esto también es una situación que cambia con el tiempo y cambia con el contexto. Y bueno, pues como por ejemplo, pues en circunstancias pues por ejemplo, de conflictos bélicos, pues los niveles o los umbrales pues se relajan demasiado, evidentemente. Entre esas 16 historias, que son 16 historias yo creo que muy potentes, no por mi forma de contarlas, sino por lo que subyace detrás, y los que leáis el libro lo veréis, pues yo quería escoger una que os voy a contar ahora, que yo titulé hace unos cuantos años Los retratos perdidos de Jericó, y por azares del destino pues se ha convertido en la historia que os voy a contar ahora, que ha trascendido al libro. Esta historia está ubicada, contextualizada en París de principios del siglo XIX, estamos hablando de 1823, tal vez un par de años antes, pero bueno, esta es la circunstancia. Estamos ahora mismo en el país de 1823, déjame que vaya un poquito antes, que vaya a 1819 y que os presente este cuadro que sin duda todos conocéis. Todos lo conocéis y además seguramente la mayoría de vosotros lo haya visto en directo. Es un cuadro imponente que tiene 5 metros por 7, es decir, una obra majestuosa que está en el Museo del Louvre en París y está al lado pues, de otro cuadro muy importante de ese movimiento pictórico como es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Este cuadro es importante por varias razones. Lo primero, porque refleja un suceso que avergonzó a toda Francia, y es el hundimiento de la Medusa. La Medusa era un barco que se hundió en Mauritania por poca pericia del capitán, y que lo que ocurrió con este barco es que pues, tuvieron que salir corriendo de allí los navegantes porque el barco se hundía. Improvisaron una balsa con maderas que habían en el barco y se subieron a esa balsa 147 personas. Estamos hablando, esto era el 2 de julio de 1817. Esas 147 personas estuvieron a la deriva durante 13 días en alta mar. Y a los 13 días fueron rescatados y solamente sobrevivieron 15 personas. Es decir, de casi 150 personas, el 90% murió. Las historias que se cuentan del hundimiento y de las vivencias que se vivieron en la balsa de la Medusa son realmente dramáticas. Se mataron entre ellos, se comieron a los muertos, se bebieron el orín para poder sobrevivir y fue, bueno, pues una serie, pues ya digo, 13 días a la deriva en una situación muy, muy penosa. El cuadro se puede leer con diferentes claves, ¿no? Uno es esta, la clave más política, más de
de esta vergüenza que fue una vergüenza, como digo, nacional en toda Francia, pero también tiene un impacto pictórico brutal. Hay un juego de sombras y de luces que es de lo más interesante. El cuadro, como digo, es un cuadro muy, muy grande y se puede leer de diferentes formas. No sé si se ve el puntero, confío en que sí, pero se puede leer se lee como se leen los textos en Occidente, es de izquierda a derecha, haciendo ese recorrido. Si veis, a la izquierda del todo están los muertos, lo podéis ver aquí, son las personas que están muertas y abajo también, y conforme vamos tirando hacia la derecha, los sentimientos, las sensaciones van cambiando. Vemos aquí debajo de la vela pues un anciano con una estola roja de la que luego hablaremos, que yo creo que transmite bien la resignación, ¿no? Está ajeno a lo que está ocurriendo en el otro lado de la balsa, y conforme vamos yendo a la derecha, en esa lectura, como digo, de izquierda a derecha, como se leen los textos, las emociones van cambiando. Van pasando de esa muerte, de esa resignación y de esa esperanza, pues hasta el final, donde está el vigía, que está con la mayor de las esperanzas porque está oteando un barco en el horizonte. Ese barco es finalmente el que los rescató, se llamaba Largus, lo veis aquí muy, muy pequeñito. Yo creo que aquí también el pintor juega con que es una posibilidad muy remota, juega con nuestra angustia. Es verdad que el Argus, este barco que lo rescata, está en una zona luminosa, también transmitiendo esa esperanza, ¿no? de que los rescate, pero como digo, están muy, muy lejos de la balsa La Medusa. Y además, otra cosa que también nos impacta es que vemos que el viento sopla en dirección contraria. Es decir, el viento, si os fijáis en la vela, está soplando hacia el otro lado, como alejando a la balsa de la Medusa de su rescate, del Argus. También, otra de las cosas que consigue el pintor con este cuadro, a pesar de que está pintado en alta mar, es una sensación de claustrofobia, si os dais cuenta. Él podía haber utilizado los puntos de fuga de la balsa para crear ese escape en la persona que está viendo el cuadro, pero no lo tenemos. Aquí tenemos las dos paralelas de la balsa que podía haber utilizado para tener ese punto de escape o ese punto de fuga del espectador, pero intencionadamente lo que hace es que genera esa sensación de claustrofobia. Es un cuadro también, como veis, que tiene una estructura piramidal y, como digo, pues también juega mucho con los colores. Me interesan a mí mucho los rojizos y los ocres, y os llamo la atención sobre la estola del anciano porque tendrá importancia la historia que os voy a contar a continuación. Probablemente, todos sabéis que este cuadro fue pintado por Theodore Géricault. Él, en el momento en que pintó el cuadro, era muy joven, se obsesionó con este cuadro y con esta historia, y dicen que se obsesionó tanto que incluso hizo una reconstrucción de la balsa de la Medusa en su estudio, y que incluso se entrevistó con algunos de los supervivientes de la balsa de la Medusa. Géricault tuvo un éxito, como digo, rutilante con este cuadro, los puso en el Elysian Hall en Londres y volvió a Francia, a su París natal, pues ya convertido en uno de los grandes pintores del romanticismo francés y del romanticismo histórico. Como os decía, Theodore Géricault tuvo mucho interés en darle la mayor de las realidades a su cuadro. Hizo muchísimos estudios de la balsa La Medusa. Como digo, se entrevistó con supervivientes, reconstruyó la balsa, y una de las cosas que hizo fue dedicarse a recorrer las morgues y los psiquiátricos parisinos de la época. Y este es un psiquiátrico, que es el Hospital de Salpêtrière, que es un hospital muy importante, que todavía sigue existiendo y que, como veréis, ha cambiado un poco la concepción de la neurología moderna. Él, antes de pintar la balsa La Medusa, como digo, se dedicó a pasear y a visitar estos psiquiátricos, no solamente el de Salpêtrière, sino también el de Bicêtre y una serie de asilos que habían en el París posnapoleónico, y empezó a hacer estudios de
de pinturas. Aquí, por ejemplo, os presento lo que él llamó el estudio de pies y de manos, que fueron pintados un poquito antes de la balsa, entre 1818 y 1819, y ya son los primeros intentos de ver cuál es el aspecto de la carne muerta, de la carne desgarrada, porque al final es lo que va a tener que pintar en la balsa La Medusa. Bien, pues como decía, este era el objetivo, ir visitando esas morgues, esos psiquiátricos y ver la realidad de los cuerpos en descomposición, de los muertos y también, como no, de los locos, porque en la balsa de la Medusa se vivieron verdaderas situaciones de locura. Este es otro estudio, hay varios que tiene Géricault de cabezas cortadas o cabezas ajusticiadas, porque, bueno, pues estos son cabezas de gente que había sido ejecutada en la guillotina, ¿no? Recuerdo, estamos en la época posnapoleónica. Yo revisando un poco la literatura, yo me preguntaba hasta cuándo llegó, hasta cuándo se utilizó la guillotina. Pues la guillotina se utilizó prácticamente hasta antes de ayer, porque el último ejecutado en Francia con guillotina fue en 1977. Me habéis oído bien, creo, 1977. Pero bueno, estos son algunos de los estudios que hizo Géricault con esas cabezas cortadas en la guillotina. Bien, pues en ese proceso de visitar las diferentes morgues y los diferentes psiquiátricos parisinos, pues él parece que intimó, que tuvo cierta relación con los psiquiatras franceses, y que es también muy importante, como veréis en la historia, en la continuación de esta historia. Y yo os he querido poner este cuadro, que no es de Géricault, que es de Robert Fleury, pero que es muy importante porque contextualiza un cambio de paradigma entre los psiquiatras franceses con respecto a la psiquiatría de aquella época. De hecho, no se llamaba psiquiatría, a estos psiquiatras se le llamaban alienistas, porque trabajaban con alienados, es decir, con gente que no estaba cuerda. Y este cuadro yo creo que representa una transición, creo que muy elegante y muy bonita, de ese proceso que jugaron los alienistas franceses de principios del siglo XIX. Si veis a la derecha, hay una serie de mujeres atadas con grilletes. Fijaos que casi todas las mujeres que aparecen, casi todas las personas que aparecen enfermas son mujeres. Y esto es porque el hospital de Salpêtrière era un hospital solo de mujeres, ¿no? Entonces vemos pues una mujer en trance, ¿no? Un ataque de locura y, como digo, pues atadas con grilletes. Y aquí hay un señor, un operario, que está soltando a una de esas mujeres, está cortando los grilletes bajo la atenta mirada de este señor, que este señor es el doctor Pinel. El Pinel fue uno de los padres, junto con Esquirol, de ese cambio paradigmático de esa nueva escuela francesa de psiquiatría, de lo que hoy sería la psiquiatría. Y aquí pues hay una mujer pues dando un agradecimiento pues que se ve de forma expresa, besándole la mano a Pinel. Y digo que esto es diferente a lo que ocurría en la época porque el trato que había a los pacientes era completamente diferente. Este es un asilo, un hospital, el Hospital de Bethlehem en Londres, el Hospital de Locos, como veis aquí abajo, el Hospital de Fou, bueno, pues que cuentan verdaderas cuestiones, verdaderos dramas que vivían allí las personas que estaban ingresadas, porque en aquella época no se les trataba como pacientes o como seres humanos, sino se les trataba prácticamente como animales. Es decir, pues a estas personas, como veis, se les ataba con grilletes a las paredes, se les hacía lo que llamaban las curas de sed y de hambre, que era básicamente dejarlos sin comer ni beber a los pobres. Y había una afición entre los habitantes de Londres de la época que era ir allí pues a insultarles, a gritarles, incluso les podían hasta pegar, les podían apalear, tan solo pagando un penique, pues tenían el permiso para pegarle a los locos. O sea que, como veis, el cambio, como digo, de paradigma del trato del paciente como un ser humano empieza realmente con la escuela de los alienistas franceses. Entre ellos hay uno que cobra especial importancia en la historia que voy a contar hoy, que se llamó Georgette, aquí tenéis el nombre, y que escribió un libro que se llamó De la folie, el libro de la locura, y que se lo dedicó a sus dos grandes maestros, que eran Pinel,
del que hemos visto antes una imagen en un cuadro, y Esquirol, que son los dos grandes psiquiatras que, como digo, han condicionado toda la neurología moderna. Y cuando uno estudia la neurología, ves este hospital o esta escuela de psiquiatras cómo ha penetrado en todos los conocimientos de neurología de hoy en día. Bueno, pues Georgette, esta persona, este psiquiatra que era uno de los discípulos de Pinel y de Esquirol, publicó este libro de la locura, consideraciones sobre esta enfermedad, en el año 1820. Recordar que en 1819 pintó expuso la balsa de la Medusa Jericó. Bien, pues en este tratado, que es muy interesante, Georget intenta hacer un recorrido por la evolución de la enfermedad hasta la demencia. Como decía Dani, yo me he dedicado durante muchos años a trabajar en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, durante una época estuve trabajando en desarrollo de biomarcadores y la evolución de la enfermedad todavía es un enigma hoy en día. Vamos avanzando, vamos descubriendo cuáles son los cambios importantes que ocurren en ese proceso, pero no penséis que todavía que lo tenemos completamente claro. Es muy meritorio que en 1820 un psiquiatra intentara desarrollar una evolución de la locura. Y él lo hacía en estas cinco etapas. Para ellos, la locura empezaba con la idiotez, luego seguía con la manía, después continuaba con la monomanía, luego con la estupidez y finalmente acababa en la demencia. Este libro, este tratado psiquiátrico de Georgette es absolutamente delicioso visto con la perspectiva de los años y en el contexto pictórico del que estamos hablando hoy. Por ejemplo, él dice varias veces en su libro que el trasiego hacia la locura es de un estado crónico incurable. O sea, él consideraba que llegados a cierto punto en el desarrollo de esa locura ya no se podían curar estos enfermos. Y esto es muy importante, como veréis, para lo que voy a contar después. La idiotez, la manía, la estupidez y la demencia podemos inferir más o menos qué es cada una de las cosas. Pero, ¿qué es la monomanía? Bueno, pues la monomanía, según estos psiquiatras, no solamente Georgette, sino también Pinel y Esquirol, ellos lo definían no solamente en este libro de la locura, sino también en los otros tratados de los otros psiquiatras, como fundamentalmente como una idea fija, una idea dominante, solo una, exclusiva, ¿vale? Y que eso hacía que se desarrollara el delirio. Ellos cuentan en estos tratados que cuando el enfermo estaba obsesionado con esa monomanía, se notaba claramente su patología, pero que cuando no estaba obsesionado con eso, era difícil percibir que esa persona estaba enferma. Entonces, ellos clasificaron la monomanía como esa manía de una idea muy concreta que conduce irremediablemente a la demencia. Bien, estamos hablando de un momento, a pesar de esta diapositiva, en el que la fotografía todavía no se ha desarrollado. Y es costumbre en la época de los psiquiatras pedir a pintores que retraten a algunos de sus enfermos. Esta imagen quiere representar esto, ¿no? Georgette, este señor que escribió el libro de la locura, pues tuvo especial habilidad eligiendo a Jericó. De hecho, pues hay varias teorías de si eran amigos previamente o si se conocieron durante la época en las que el pintor buscaba esos cuerpos muertos y esas representaciones de la locura en los asilos franceses. Pero sea como fuere, la cuestión es que Georgette, en un momento dado, le hace una propuesta muy, muy retadora para Jericó. Le pide que pinte una serie de monomaníacos que él tiene identificados en los diferentes asilos donde trabaja. Ahora os presentaré los monomaníacos que conocemos hasta el momento y que yo creo que tienen un valor pictórico y el pintor ha sido capaz de retratar esa locura con una claridad exquisita y con una maestría digna, pues evidentemente, de uno de los mayores grandes genios de la pintura histórica. Os presento la primera de ellas.
Esta se llama la monomanía de la envidia. Está en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Tiene estas dimensiones, 72 por 58 centímetros. Quedaos también o recordad estas dimensiones. Y este es el cuadro. El cuadro tiene una serie de características que lo hacen singular. Lo primero, 200 años después, viendo la cara de la mujer, pues percibimos cómo se llama el cuadro, percibimos esa sensación de envidia que parece representar la cara. Fijaos que es un cuadro, si es 72 por 58, un cuadro prácticamente en tamaño real, ¿no? Es un cuadro que representa, o que es un 3/4, es decir, representa un 3/4 de la persona. Es un cuadro que recuerda a los retratos honoríficos de la época, pero pintando una persona anónima. Recuerda que esta es una enferma Salpêtrière, que es una mujer, cosa que también es muy, muy rompedor en su momento, y que, bueno, pues ya digo, tiene diferentes características, como lo que nos llama la atención del cuadro en el primer momento es la cara. La cara ilumina tremendamente el cuadro y todo lo demás carece de sentido o pierde protagonismo, mejor dicho. El fondo es neutro, es oscuro. Es la cara la que nos llama, realzada por la cofia. Las ropas son ropas no de enfermos, sino son ropas de calle. Aquí también hay un punto en el que tanto el psiquiatra como el pintor quieren normalizar la situación o resaltar que se trata de un ser humano. Por tanto, no se visten con las ropas de enfermos. Y también otra cosa interesante es que, si os fijáis, son ropas de invierno. La monomaníaca de la envidia, pues porta unas vestimentas que son que es de abrigo, ¿no? para el París de invierno de la época. Y quiero llamaros la atención sobre el pañuelo que lleva y el color del pañuelo de la monomaníaca de la envidia. Se ha especulado qué enfermedad podría sufrir esta mujer. Se piensa, o se ha sugerido, mejor dicho, que podría ser una enferma de esquizofrenia. Y de la serie que os voy a presentar, es la única que tiene un apelativo. A esta señora la llamaban en el asilo la hiena, que todavía también impacta el nombre. Permitidme que os presente al segundo. Este cuadro es un poquito más pequeño, tiene 61 por 50, pero esquemáticamente, conceptualmente es muy parecido, ¿no? Es decir, tenemos una cara iluminada, que es la que nos llama la atención, un fondo oscuro, la mirada nunca mira a la persona que está mirando el cuadro, sino que es una mirada desviada. La ropa es una ropa oscura, de nuevo es una ropa de invierno, con algún detalle que intenta resaltar la cara. Veis pues, la barba hirsuta, el pelo desaliñado, en fin, te transmite 2 siglos después pues una sensación en la que no es una persona excesivamente cuidada. Esta se llama la monomanía del robo, esta es la monomanía por la que se caracteriza, y este está en el Museo de Bellas Artes de Gante. El siguiente está en el Louvre, en París. Esta es la monomaníaca del juego o la ludópata. Es, de nuevo, un cuadro en 3/4, con las mismas características que hemos visto anteriormente. De nuevo, la mirada no mira directamente a la persona que está mirando el cuadro. El fondo, de nuevo, no despista de la cara de la mujer. Y bueno, este cuadro tiene algunas características curiosas. Hay un artículo científico en el que se propone que es una enferma de Parkinson, ¿vale? Es curioso porque si este cuadro fue pintado, como el resto de la serie que estoy contando, en invierno probablemente de 1822, es decir, el invierno de 1822 a 1823, James Parkinson en 1817 estaba describiendo la enfermedad en Londres, unos kilómetros más allá. Llama la atención, y cuando uno le dicen, tal vez por el sesgo de confirmación, pero cuando uno le dicen que podría ser una enfermedad de Parkinson, pues hay algunas cosas que podrían coincidir. Por ejemplo, la expresión
de la cara congelada, ¿no? Ese rictus congelado, como ocurre en muchos enfermos de Parkinson. Como, por ejemplo, también los hombros hundidos, característico de los enfermos. Y otra cosa muy importante es esto que aparece aquí, que es una muleta. Es el único cuadro de la serie donde aparece un elemento ajeno y un elemento que probablemente sería pues, el compañero inseparable de esta mujer y por eso el pintor lo retrata. Y esto, pues esas dificultades para andar que se muestran claramente porque tiene una muleta, pues podría ser también que se debiera a esa enfermedad. Este es el cuarto de la serie, se llama La monomanía del comandante militar. Como digo, recordad que estamos en una época posnapoleónica y muchos de los ingresados en estos asilos pues tienen esos aires de grandeza y se creen grandes generales o grandes comandantes. Es un cuadro que tiene 81 por 65 y este está en una colección pública también en Winterthur. Y tiene la curiosidad que tiene una medalla con el número 121. Y este es el último cuadro de la serie. Para mí el más inquietante es la monomanía del ladrón de niños o la monomanía de la pederastia. Es un poquito más pequeño. Está en el Museo de Bellas Artes de Springfield, en Massachusetts. Es el único que no está en Europa. Y como veis, las características del cuadro pues coinciden con todo lo que os he estado contando hasta ahora. De nuevo es la cara la que ilumina el cuadro, esa mirada perdida y, bueno, pues esas ropas de invierno que os he estado explicando en los 5 cuadros. Y aquí os los muestro juntos. Y como veis, pues evidentemente comparten características muy similares, ¿no? Y quiero llamaros la atención en que hay varias prendas blancas y varias prendas rojas. Pues bien, esto es lo que sabíamos hasta hace un mes o mes y medio aproximadamente. ¿De dónde surgen estos 5 retratos? Pues estos 5 retratos, que como digo, fueron pintados probablemente en el invierno de 1822 a 1823, son descubiertos en 1863, 40 años más tarde. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por lo siguiente. Louis Biardot, que era un marchante de arte de la época, publica una carta dirigida a Charles Blanc, que Charles Blanc es el editor de una revista que se llama La Gaceta de las Bellas Artes, y le escribe esa carta que se llamaba 5 estudios de alienados por Géricault, fechada el 6 de diciembre de 1863. La carta, que tiene 3 o 4 páginas, para mí es maravillosa. En la carta, Louis Biardot explica a Charles Blanc que ha encontrado 5 cuadros perdidos de Géricault. ¿Y cómo sabe que esto es así? Bueno, pues porque hay un psiquiatra que vive en Baden-Baden y que lo llama para decirle que tiene 5 cuadros que le han acompañado durante muchos años y que se quiere deshacer de ellos. Este doctor, del que desconocemos el nombre, pero conocemos el apellido, se llamaba el doctor Lachaise. Y Lachaise, cuando habla con Louis Biardot, le cuenta que él tiene 5 cuadros, que esos 5 cuadros provienen de Georgette, que fue, como os recuerdo, el psiquiatra que encargó la serie a Géricault, y que lo han acompañado durante esos 40 años. Lachaise ha recorrido media Europa y parte de Asia y siempre lo han acompañado, han tenido un valor importante para él. Cuenta Biardot que esos cuadros no tienen marcos, sino que están enrollados, los tiene, dice, en un baúl agusanado en una esquina de un viejo ático de Baden-Baden. Y ahí Lachaise le explica qué son las monomanías, les cuenta cuáles son esas 5 manías, pero le dice que hay 5 más. Y eso es lo que refleja Louis Biardot en su carta. Lachaise le cuenta que hay 5 más, que se los llevó otro discípulo de Georgette, que se llamaba Marechal, del que tampoco sabemos el nombre. Parece ser que Georgette en un momento dado divide una serie que tenía de 10 monomaníacos en 2, 5 se los lleva Lachaise, que son los que se encuentran en 1863,
y otros 5 se les ha perdido la pista. Y cuenta Luis Viardot cuenta Lachaise que el otro discípulo se los llevó a su pueblo y no cuenta nada más. Por tanto, sabemos que la serie, si es verdad lo que contaba Georgette y si es verdad lo que reflejó Luis Viardot en su carta, está compuesta de 10 cuadros, de los que a día de hoy solo se conservan 5 en 5 de los grandes museos, 4 en Europa y 1 en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta es si realmente la serie tenía originalmente 5 cuadros o realmente tenía 10 cuadros. Si nos creyéramos a pies juntillas la carta de Viardot, si todo lo que pusiera la carta de Viardot fuera real, entonces eran 10 retratos. Pero tenemos un problema porque Viardot tuvo algunos errores al escribir la carta. Por tanto, esto también podría haber sido un error. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Viardot en su carta? Bueno, pues lo primero, se equivocó con la fecha de la muerte de Georgette, la puso 4 años antes de lo que había ocurrido, y también explicó que era el jefe, el psiquiatra jefe Salpêtrière, y no era el psiquiatra jefe. Pero bueno, podría ser que esto estuviera erróneo, estuviera errado, y realmente sí que fueran 10 cuadros. De hecho, a partir de esa carta de Viardot, todos los biógrafos de Géricault, incluido el primer biógrafo, que fue Charles Clement, mencionan en sus catálogos que existían 10 monomanías y solo describen las 5 conocidas. Desde 1863, casi todas las biografías de Géricault reconocen que habían 10. Bien, asumamos como hipótesis que teníamos 10. La siguiente pregunta es, ¿eran los mismos enfermos tras un tratamiento o eran otras monomanías que completaran esta serie con 5 nuevos locos? Como os decía, en el propio libro de La Folie de Georgette, él cuenta que es difícil curar a los enfermos, a los monomaníacos, aunque también describen algunos intentos, pero él habla de que la locura es incurable. Por lo tanto, probablemente la hipótesis a partir de aquí sería que eran otros 5 diferentes. Otra cosa que yo me preguntaba en este proceso es si realmente eran 5 enfermos antes y después de un tratamiento, ¿sería coherente que el reparto entre los 2 discípulos hubiera sido así? Es decir, que se hubiera llevado 5 de antes del tratamiento uno y 5 después del tratamiento otro, porque a mí la lógica me dice que yo me hubiera llevado el de antes y el de después de cada uno de los enfermos tratados. Otra cosa que también sugiere que eran 10 es que el tiempo que transcurre entre que son pintados, que son, como digo, en el invierno de 1822 a 1823, y en el momento que muere Géricault, que es un año después, pues no parece tiempo suficiente como para pensar en una recuperación de estos pacientes. O sea que yo aquí asumo o enuncio la hipótesis de que eran 10 y que eran otros 5 monomaníacos diferentes. Bien, si fueran otras 5 monomanías, ¿cómo serían? Bueno, pues ya hemos visto que podrían ser tanto hombres como mujeres, lo cual es importante. Como os he explicado todo el rato, deberían vestir ropas de calle y ropas de invierno. Deberían tener la misma estructura compositiva, el retrato en 3/4, el fondo oscuro, la cara iluminada, la mirada indirecta, etc. Si asumimos que los nuevos cuadros deberían tener los tamaños aproximados de los que ya conocemos, pues tendrían que tener una anchura entre 50 y 60 centímetros y una altura entre 61 y 81. Importante, no deberían estar firmados, porque los románticos no firmaban los cuadros. Una firma en una nueva monomanía diría que no es de la serie o que no es de Géricault. El retratado debería ser un enfermo anónimo. Se deberían haber atribuido al pintor, evidentemente. Y una cosa muy importante desde el punto de vista de un científico, que fue una de las primeras cosas que yo me pregunté, es si existían otras 5 monomanías, probablemente estarían reflejadas de alguna manera en los tratados de los alienistas. En un mundo ideal, probablemente, si yo hubiera ido a buscar a los textos de los alienistas, hubiera encontrado 10 monomanías descritas, de las cuales 5 coincidieron con los cuadros. Pero esto no es un mundo ideal y la realidad siempre es más compleja que lo que nosotros pensamos.
Esta es una de las listas que aparecen en el libro de la Folie de Georgette, donde reflejan los 1079 enfermos que había en el hospital de Bicêtre entre 1808 y 1813. Y como veis, hay un montón de causas por las que se causa la locura. Está la borrachera, idiotas de nacimiento, exceso de trabajo corporal o de espíritu, progreso de la edad, etcétera, epilepsia, etcétera, etcétera, onanismo. Y quiero llamaros la atención sobre religión, ¿vale? Religión, ambición, amor, infortunia, etcétera, ¿vale? Bien, pues con todas estas cosas en mi cabeza y con todas estas reflexiones que provienen de un artículo que yo escribí para Jotdown a finales del año 2017, pues a mí cada vez, poco a poco, se me fue metiendo esto dentro y me fui interesando y fui estudiando más, leyendo artículos. Los artículos me llevaron a tesis doctorales, las tesis doctorales me llevaron a otro tipo de documentos, como a los archivos nacionales franceses o a testamentos. O bueno, durante una época de mi vida, cada vez que llegaba de trabajar y cada fin de semana y cada noche, abría el ordenador y me ponía a buscar evidencias, porque yo pensaba que si esos cuadros hubieran existido o todavía existían, probablemente se podría encontrar alguna pista haciendo un trabajo pues, de análisis y de estudio de los diferentes documentos. Así que durante unos cuantos meses, pues, mi casa se convirtió en, vamos, un compilatorio de todo este tipo de documentos, ¿eh? Y me dediqué, como digo, no solamente a estudiar esos documentos científicos y artísticos, sino a revisar pues prácticamente cualquier exposición sobre Jericó o sobre locura que hubiera ocurrido a lo largo y ancho del mundo. Me dediqué a pedir catálogos, a estudiar diferentes biografías que podrían estar relacionadas. Y pues como en cualquier búsqueda detectivesca, pues se abrieron muchas pistas, de las cuales muchas se perdieron, ¿eh? Pero hubo una que dio fruto, que es lo que os voy a contar ahora. En un momento, creo recordar, de verano del 18, una noche, vi una exposición que se había expuesto en el año 2013 en el Museo de Rávena, en el Museo de Arte de Rávena, que se llamaba Artista tras la normalidad y la locura. Y bueno, pues empecé a leer los artículos, traduciéndolos del italiano que no conozco con el Google y bueno, pues estudiándome toda la información que aparecía sobre esa pequeña exposición que ocurrió en algún momento en Rávena. Y en un momento dado, pues me dio por visionar el vídeo promocional, un vídeo que dura 9 minutos, y que hubo un momento en que a mí me saltaron todas las alarmas, y es cuando vi esta imagen. ¿Vale? Esto es lo que yo vi una noche de un verano de 2018 a altas horas de la madrugada. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque el cuadro de la izquierda sabía cuál era. Después de estudiar mucho, sabía que ese era un cuadro que había pintado Jericó. El que me llamó extraordinariamente la atención era el de la derecha, porque ese fotograma me sugería que ese cuadro, del que yo desconocía absolutamente todo, empezando por su autor, podría ser una pista inmejorable de las monomanías perdidas. Pero vayamos al de la izquierda. Este es el cuadro en resolución. Este cuadro se puede encontrar en Internet. El otro, hasta hace mes y medio, nadie lo había visto y no se podía encontrar en Internet. Este es el médico jefe del asilo de Buffon y este es el doctor Esquirol. Y fue pintado por Teodos Jericó. Y sé el tamaño, sabíamos el tamaño, que era 44 por 35, es decir, un cuadro bastante más pequeño que las monomanías, pero que permitía inferir cuál era el tamaño del cuadro que había al lado. Es decir, sabiendo el tamaño del cuadro del doctor Esquirol, saber el de la derecha era bastante fácil de extrapolar. Con lo cual, parando la imagen en el ordenador y haciendo mis cálculos bastante burdos, pues llegué a la conclusión de que podía tener el tamaño. Os pongo ese cuadro sacado del frame que yo vi en esa exposición junto con los otros 5.
y convendréis conmigo en que hay algunas características que lo hacen común al resto de la serie. Por ejemplo, tiene ciertos parecidos a la hiena, el primero de los cuadros que yo os he contado. Fijaos el color de la ropa que tiene este señor con el pañuelo de la hiena. Pero recordad que os contaba que la balsa de la Medusa teníamos un anciano con una estola de un color que nos recordaba al cuadro que tenemos en el medio. Como decía, el tamaño era compatible. Yo en mi aproximación burda calculé que debía tener unos 63 por 46 centímetros. ¿Esos 63 por 46 centímetros eran compatibles con la serie? Bueno, pues aquí a la izquierda veis las dimensiones que tendría el médico de Buffon en escala y en medio tenéis las cinco monomanías conocidas. Pues bien, ese 4 tendría ese tamaño, o sea que coincidía, podría ser uno de la serie. Así que durante unos cuantos meses me dediqué a perseguir a todo el mundo que había participado en esa exposición, desde los comisarios hasta la fundación que la había financiado, hasta los trabajadores del Museo de Rávena, y durante muchos meses estuve intentando conseguir esa información y, entre otras cosas, obtener el catálogo donde viera ese cuadro cuál era, porque estaba, os recuerdo, al lado de un Jericó y parecería razonable que si fuera un Jericó estuvieran juntos, ¿no? Pues como digo, unos meses más tarde me llegó ese catálogo y en la página 2 encontré los dos cuadros. Y efectivamente el cuadro del médico de Buffon estaban las dimensiones, estaba asignado a Jericó y estaba en una colección privada. Pero el otro también estaba asignado a Jericó, tenía el tamaño, yo me equivoqué en 1 centímetro arriba y uno abajo, que debía tener, estaba en una colección privada y se llamaba El retrato del hombre, el hombre melancólico. Y cuando yo leí El hombre melancólico, enseguida me vino a la cabeza los tratados de Georget. ¿Qué decía Georget en sus tratados? Pues hablaba de la melancolía, pues sí, hablaba de la melancolía y para él era muy importante. Pero es que no solamente eso. Georget en su tratado explicaba que las monomanías eran de dos clases. Él decía que existía la monomanía con excitación, como las 5 monomanías que conocíamos, y la monomanía con abatimiento o tristeza. Y él decía, aquella que se designa bajo el nombre de lipemanía, que es la melancolía de todos los autores. O sea que estamos frente a un cuadro que se llamaba El hombre melancólico y que podría ser una monomanía o la primera monomanía que cursara con tristeza, con melancolía. Durante los siguientes meses estuve intentando conseguir cualquier información del o de la coleccionista que tenía este cuadro. O no, como ya se me está yendo el tiempo, no voy a profundizar demasiado, pero unos meses después conseguí contactar con los dueños y le solicité información sobre el cuadro. Y tuve la suerte de que no solamente me ofrecieron la generosidad de hablarme del cuadro y de darme información, sino incluso de invitarme a verlo. Así que en algún día del enero de 2020 prepandémico me cogí un avión y me fui a algún sitio perdido de Italia. Y durante unas cuantas horas pude estar en compañía de los coleccionistas y pude charlar con ellos sobre el cuadro que al final pude ver de forma directa. Es un cuadro maravilloso. Como digo, estuve durante un muy buen rato, unas cuantas horas, charlando con los coleccionistas, discutiendo mis sospechas, revisando tratados, libros, y bueno, yo desde el primer momento en que lo vi, estaba convencido de que se trataba de una monomanía. Este es el cuadro, El hombre melancólico, aquí lo podéis ver en mucho más detalle y quiero contaros por qué creo que es una monomanía. Lo primero, porque aparte de eso, que la melancolía estaba considerada por Georget y por el resto de psiquiatras como un paso de la demencia, de la locura y también como un tipo de monomanía,
yo enseguida que vi su vestimenta supuse que era un hombre religioso. Y recordaba, y luego lo chequé, que la teomanía o como os decía antes, la enfermedad o la monomanía que surge de la religión estaba reconocida en los libros de los psiquiatras franceses. La ropa que lleva parece una casulla religiosa, bastante pobre, pero es lo que parece. Y luego también discutiendo con amigos, con una catedrática de arte, me señaló la tonsura en la cabeza. O sea, que eran dos de los símbolos que podían ser compatibles con que esta fuera una monomanía de la religión. Pero es que además en esos libros, en esos tratados, hay una descripción en el Diccionario de Ciencias Médicas de un año antes, de 1819, de Esquirol, donde describe un caso que se llama Messier C, que dice que tiene 40 años, que tiene varias páginas y donde es compatible esa descripción de Esquirol con la imagen que tenemos delante. Entonces, puede ser una monomanía. ¿O por qué es una monomanía? Pues por varias razones. Como os digo, por la composición, que es similar al resto de la serie, por los colores usados, algunos compatibles tanto con la hiena como el gorro, el borlete del gorro del comandante militar, como la estola de la balsa de la Medusa. Las dimensiones coinciden, es un cuadro que no está firmado como el resto de la serie, está atribuido a Géricault y como tal se expuso en el Museo de Rávena, es una persona que no sabemos quién es decir, es un individuo anónimo. Se describe en el tratado de Georgette la melancolía como una de las causas de la monomanía y aparece una descripción de una persona en el Diccionario de Ciencias Médicas de 1819 de Esquirol. Como os decía, ¿por qué pienso que es una teomanía o una monomanía de la religión? Por la casulla, por la tonsura y porque los alienistas reconocían la religión especialmente como uno de los signos de locura, pero concretamente como una de las causas de la monomanía melancólica, que es de la que estamos hablando. ¿Y por qué es el hombre melancólico? Pues primero porque nos lo dice el título, que desconozco quién lo puso. Segundo, por su expresión profunda de tristeza y abatimiento. También por la marca esta que está en su frente, que se llama el signo omega o la omega melancólica, que fue descrita por el psiquiatra alemán Henry Schul, y porque el hombre melancólico o la melancolía como causa aparece tanto en los tratados de Georgette como en los de Esquirol. Así que todas estas pistas pues a mí me sugieren fuertemente que puede ser la sexta de las monomanías y que puede entrar al Olimpo de la serie ya conocida. A mí me llama mucho la atención en esta serie los ojos, y cuando uno está frente a una monomanía real es una de las cosas que más llama la atención, y por eso los he querido poner aquí a los 6 juntos. Como os decía, esta historia que os acabo de contar y que la primera parte la conté en el libro de Geografía de la Locura, ocurrió en 1823, probablemente, y en París, pero quiero acabar mi charla pues viendo lo que pasaba justo en ese momento, pero un poquito más allá, en Londres, en el mismo año, en 1823. Pues en ese año, Thomas Worsley, un cirujano reconocido de la época, fundó, también en invierno, una revista que se llama The Lancet, que hoy en día es una de las revistas médicas más importantes del panorama, del panorama mundial. Y la coincidencia de circunstancias no solamente es que esta historia estuviera ocurriendo en 2 sitios a la vez, o que estuviera conectada en 2 sitios a la vez en 1823, sino que esto lo he acabado publicando precisamente en esa revista, en la que, de forma muy breve, describo esta historia que os he contado con muchísimos menos detalles y donde aparece la foto del hombre melancólico. Aquí quiero acabar.
Como os decía, esta es una de las 16 historias que cuento en el libro, o una parte que, debido a la obsesión que a mí me ha causado, pues he continuado investigando. Esta es una presentación que hicimos en Ramblet hace unos meses con algunos científicos y con los editores del libro, en el que estuvimos un poco reflexionando no sobre esta historia, sino sobre muchas otras dentro del libro, porque en ese momento ellos no sabían nada de que yo ya había encontrado la sexta monomanía. Y esto es todo lo que os quería contar, ¿vale? El libro se ha publicado en West Indies en 2020 y lo podéis encontrar en la tienda de Jotdown. Y creo que es todo, Dani, a vuestra disposición para cualquier otra cosa, cualquier pregunta. Javier, ha sido impresionante. Yo me he quedado fascinado, conocí la historia, pero contada en primera persona por ti, con esas fotografías, parecía el guión de una película. Te faltaba robar la obra de arte como Arsenio en la nueva serie, te faltaba ahí el toque ese. Fascinante, de verdad. Lo pensé. Enhorabuena, de verdad, increíble. Y tenemos tenemos alguna pregunta y algunas observaciones que te voy a comentar. Enhorabuena por publicar en Lancet. O sea, tú has dicho una de las mejores, no mejor, o sea, del mundo de la medicina. Pero bueno, digamos que es un referente y enhorabuena, porque ¿quién te iba a decir a ti que ibas a aparecer en Lancet por una cosa que no, pero o algún otro tipo de... Estás a tiempo, todavía de retomar la investigación. Bueno, pues tenemos por aquí, gracias a todos los que estáis comentando, te felicitan, dice Noé que estamos aprendiendo de arte, auténtico retrato psicológico de los enfermos. Y nos cuenta un asiduo, un gran amigo del ciclo, que es José Morci, una persona que es un artista, o sea, una persona que pinta, dibuja muy bien, y a todos los invitados que venían de forma presencial a Cienza, le regalaba una acuarela suya preciosa. Yo tengo, de hecho, si ves por aquí una, yo tengo por aquí, que es la huella de Buzz Aldrin en la Luna, en el 69, la tengo por ahí suya. O sea, es increíble. Y hace una observación muy curiosa que te habrás dado cuenta seguro. Dice, ninguno mira de frente, lo que ayuda a potenciar el aspecto de mirada perdida, y de esa manera no se puede simpatizar con quien observa la obra. No, las miradas que tú decías ahí, nos has dicho antes que ninguno mira La mirada, las miradas son inquietantes. Te producen desazón. Yo he visto El hombre melancólico y he visto La ludópata en el Louvre. El resto, desgraciadamente por la pandemia, no he podido ir a verlas, aunque tenía planificado visitar 2 más el verano pasado, pero no pude viajar, evidentemente. Pero las miradas son impresionantes. Y especialmente a mí me llama muchísimo la atención la del pederasta. La del pederasta es que, vamos, te encoge el alma, ¿eh? Sí. Y esto haberla visto en directo. O sea, que sí, probablemente si te miraran empatizarías. No lo había pensado, la verdad, me parece una observación brillante. Como brillante Morci, que es un gran amigo también. Bueno, lo conocerás. Cuando vengas por Murcia quedaremos con él. Noé, que también es muy asidua y amiga del ciclo, pues dice que ha llegado unos minutos tarde y no sabe si Javier, tú has explicado cómo llega un bioquímico a tener esta monomanía, lo pone entre comillas, por la locura, por investigar acerca de la enfermedad mental. Pues mira, yo creo que es de formación profesional, es decir, durante, pues, yo qué sé cuántos años, 20 y pico años, yo he estado trabajando en neurodegeneración y enfermedad de Alzheimer, y también he hecho mis aventuras en otras enfermedades, Parkinson, en alguna enfermedad rara neurológica, bueno, un síndrome con implicación neurológica, y al final uno bucea en esas historias, ¿no? Al final uno tiene la antena puesta y en cuanto salta algo relacionado con una enfermedad mental, pues te llama la atención y te pones a leer. De hecho, el libro está plagado de historias de este tipo. Algunas yo las conocía de oídas y pues me he empezado a documentar y he acabado en sitios insospechados, ¿no? Y otras ha sido fruto de estar leyendo otra cosa y de repente tener una cita en un artículo que hacía cualquier comentario, no sé qué, y de ahí tirar, ¿no? Hay una historia que cuento en el libro, que no quiero desvelar nada, de una enfermedad rara infantil, que es absolutamente desgarradora. Es absolutamente desgarradora por el contexto histórico en el que se descubre, ¿no? Pero bueno, también hay el Alzheimer, en el que yo he trabajado muchos años, pues también
como comprenderéis, pues hay situaciones personales pues muy dramáticas y que a mí me ha interesado ponerme en el otro lado, no en el lado del científico, que también lo menciono porque tiene el mérito que tiene, pero sobre todo en el lado del enfermo, ¿no? Del sentimiento del enfermo y cómo vive la enfermedad. Nos pregunta también Morci que si el descubrimiento de esa monomanía, implica que todavía quedan 4 de estas 10 que habían. Claro. ¿Dónde estarán? ¿Dónde ¿Dónde están? estarán? Yo tengo mis pistas, pero no las voy a contar, claro. Bueno, por aquí Noé más adelante nos dice, también nos pregunta si es más posible monomanía en la exposición. O sea, en esa exposición no había ninguna. En la privada. En la privada. No voy a responder a esta pregunta. Vale. Theodor Kord, otro amigo también del ciclo, nos pregunta, ¿se ha podido trazar la odisea del cuadro? Supongo que... No demasiado. No. Tengo algunas pistas, pero no definitivas. No demasiado. Tú piensas que todas las preguntas van enfocadas en la misma dirección. Dice Lola Castelló que si el coleccionista sabía que pertenecía a esta serie. Pues mira, eso sí te lo voy a responder. Venga, va. Tenía las sospechas. Y de hecho, yo intento durante muchos meses hablar con los coleccionistas para vía un contacto para que me abriera la puerta. Se me niega en todo momento. Y os tengo que ser sincero, al final le mando un mail lacrimógeno en el que le digo, mira, yo no tengo más interés que pura curiosidad intelectual. Y no soy un experto en arte ni nada que ver, sino que yo vengo del campo de la ciencia y me ha llamado la atención. Entonces, este cuadro que yo he visto que se ha puesto en Rávena, para mí es compatible. Entonces le cuento una historia, le doy todo tipo de detalles y me invitan a verla, ¿vale? Y ahí me reconocen que piensan que es una monomanía, me indican, yo les digo que creo que es una teomanía, ellos me indican el signo del omega melancólico en la frente, me dice, pues yo he hablado con el psiquiatra no sé quién y me dijo que este símbolo es típico de la melancolía. En fin, que sí que habían una serie de sospechas por su parte de que podía ser una de las monomanías perdidas. Qué bien. Más preguntas. Bueno, Morci dice si se ha hecho un análisis de las monografías, bueno, serán las monomanías, incluido el cuadro para certificar la autoría de Jericó. Si se ha analizado, supongo que se refiere a un peritaje, sí, estudio de pigmentos, rayos X. Es un mundo. Sí, es un mundo y yo con que me hayan dejado ver el cuadro, yo ya, vamos, yo ya he cumplido, ya he conseguido mucho más de lo que yo pensaba. Hay tres expertos que certifican la autoría de Jericó. Uno, el marchante de arte de los coleccionistas actuales, ¿vale? Otro, cuando se realiza la compraventa, ¿vale? Y un tercero que es más evidente, porque lo otro, pues bueno, y un tercero que es el que los pone en Rávena, ¿vale? O sea, la exposición en Rávena está certificada por un comisario. Yo tengo una pregunta también, ya por curiosidad. Sabiendo ahora que es un Jericó, supongo que el cuadro privado ha tenido que subir en un valor. No digo que se quiera deshacer de él, pero yo creo que esto supone que esa persona que tenía esa sospecha, pues yo creo que le ha tocado la primitiva. ¿Es posible así? Yo no entiendo del mundo del arte. No, él sabía que era un Jericó. Vale. Entonces, bueno, el valor que tienen los cuadros está íntimamente relacionado con el número de cuadros que haya hecho ese pintor. ¿Vale? Cuanto más escasos sean, más valor tiene. Yo no sé qué valor puede tener este cuadro. Yo hablaba con mi amiga Laura Mínguez, que es una catedrática de Historia del Arte, que es la que me indica que, oye, mira, lo de la tonsura y tal, y charlamos sobre el cuadro previamente a publicarlo. Ella me decía, bueno, esto, Eric el Belga, que era uno de los más conocidos marchantes de arte de España, que murió hace poco, dice, te hubiera dicho el precio exacto. Dice, no había nadie como él que fuera capaz. Dice, pero esto vale muchos millones de euros este cuadro.
¿Cuántos? Pues teniendo en cuenta que Jericho tuvo un recorrido, una carrera muy corta porque murió muy joven, murió a los 28 años, pues pintó poco comparado con otros pintores, pero es que además en Monomanía hay 10, con lo cual el valor de esto es inestimable. No obstante, si tú tienes un Jericho en tu casa o más, u otros cuadros, bueno, no te importa mucho lo que valga. Nos plantea por aquí Lola que a ver si algún día vemos una exposición con todas. Y tú, Javier, de comisario. De comisario no me atrevería, pero me encantaría. Para mí sería un sueño. O incluso verlas 6 juntas. Sería tremendo, sería muy bonito. Ojalá. Qué maravilla. ¿Y a ti esta pasión por la pintura, Javier? El otro día compartimos espacio en un podcast, en La Ciencia Cierta, hablamos de pintura en la ciencia y yo no sé, porque mi afición ha sido más tardía, yo no sé tu afición, esto es una pregunta personal, por el mundo del arte, porque yo sé que, vamos, basta leerte que el mundo de la literatura sí que somos almas gemelas, pero no sé tu afición por el mundo del arte, de dónde viene, qué tipo de... Pues no sabría decirte, Dani. No sabría. Yo en arte soy autodidacta. No he tenido una formación artística ni teórica ni práctica en mi casa. Pues bueno, básicamente porque no había medios, también te lo digo. Pero no lo sé, me llama la atención como me llama la atención muchas otras cosas, como la música, como la literatura, como cualquier expresión artística. Y al final yo creo que las expresiones artísticas son una forma de responder las grandes preguntas del ser humano, de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Borges decía que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. ¿Vale? Es decir, al final uno se hace preguntas trascendentales y las intenta responder de la forma que puede, con las herramientas que tiene. En esta historia que os he contado, ¿qué tiene más valor? ¿La descripción médica de Georgette o el cuadro pintado por Jericho? Es que las dos son impresionantes. Las dos son impresionantes. Y las dos responden de alguna forma que es la locura. Qué interesante. Yo cuando he visto el cuadro que lo conocía, el de la balsa de Medusa, o de la Medusa, ¿No? me he acordado de que a mí me gusta más el mundo del cómic, me gusta muchísimo, y en Watchmen, que es un clásico del cómic de Alan Moore, pues hay una mini historia ahí en el cómic donde aparece un náufrago en una balsa y hay ese ambiente opresivo. Me he acordado del cine también, la película de Hitchcock. No sé, me gusta mucho y lo que me ha ayudado muchísimo es tu interpretación yo no sabía que se leía ese cuadro de izquierda a derecha, o sea, se leía como un libro. Me he quedado asombradísimo y me has dejado ya con muchas ganas de seguir avanzando. Bueno, más preguntas. Bueno, aquí Theodore Kort dice, se veían más cuadros en el posado, que no sé si lo está preguntando, pone síndrome la interrogación. No sé si se veían más cuadros en el posado, no entiendo la pregunta. Sí, no, en la foto que yo pongo con el melancólico, detrás se ven algunos cuadros. Sí. Y Noé, de nuevo, pues dice, nos transmite que está fascinada por esta historia, como todo, y dice, supongo que es tu pintor favorito. Como soy una osada, encuentro similitudes entre Goya, que dice que es su monomanía particular, y Géricault a la hora de realizar retratos. Muy interesante. Hombre, yo creo que no hay nadie como Goya pintando también la locura, ¿eh? Es decir, yo creo que tiene muchos paralelismos, sobre todo con las pinturas negras. Yo creo que es muy... Existe ese paralelismo, pero al final la enfermedad, como charlábamos el otro día, pues impregna mucho el arte, ¿no? Precisamente, o seguramente también por estas preguntas sobre qué somos. Y uno sabe quién es cuando se compara con otro, ¿no? Cuando ve la enfermedad del otro. Y creo que sí que Goya es un referente. Munch también, por ejemplo, con El Grito, él cuenta que es un ataque de melancolía, El Grito de Munch. No sé, la enfermedad mental y la pintura pues tienen mucha relación. Nos dice también Noé que eran coetáneos, Goya y Géricault.
Mm, mm. La enfermedad mental y la pintura, Javi. Y también tenemos tenemos a Jericó que pinta la enfermedad, pero también enfermedades de pintores. O sea, enfermedad mental, estamos pensando en estilo de pintura. Eso también es otro campo, no, no vamos a entrar en ese tema a lo mejor, pero también es un campo también ahí cruzado con lo que estamos Claro, hablando esta tarde. es que aquí tenemos el pintor que pinta la locura, el pintor que autopinta la locura y el loco que pinta. ¿Vale? Y son el art brut, ¿no? Son tres visiones de la enfermedad y la pintura que están interrelacionadas o complementarias y al final es una expresión del ser humano, ¿no? O de una circunstancia en el ser humano. Yo también contamos el otro día en La Ciencia Cierta que la enfermedad de Alzheimer, una de las cosas que se pide a los pacientes para diagnosticarlos es que dibujen un reloj. Y de esa habilidad pictórica, o esa habilidad de pintar un círculo además se le dice que pinten un reloj que marque las 11 y 10, ¿no? Una seta más grande, la otra más pequeña, los números, etcétera. Es un ejercicio de ver el estado mental de ese paciente, ¿no? Pues si tú tienes la habilidad de pintar, pues todavía pues con más razón, ¿no? Y hay varios ejemplos, y algunos de ellos los cuento en el libro, de pintores que han sido diagnosticados con una enfermedad, pero ellos han seguido pintando, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Con estos cuadros? Por ejemplo, Carolus, que es un señor que le diagnostican enfermedad de Alzheimer y que él pintaba el puente de Rialto de Venecia de forma habitual y después de diagnosticar la enfermedad pinta varias veces el puente de Rialto y tú ves perfectamente la degeneración, ves las dificultades que tiene ese pintor pintando un elemento común para él o habitual para él como es el puente de Rialto. Para mí, y luego está el tema de los pigmentos que se utilizaban en pintura, que podían llevar plomo o el amarillo de cromo, que muchos son neurotóxicos y a veces se ha dicho que Caravaggio o incluso a lo mejor Goya también, pues ciertas locuras o ciertos trastornos mentales estaban asociados al tipo de pigmento de metal pesado, sobre todo más bien plomo, o arsénico con algún tipo de verde o cromo. Y bueno, yo creo que Caravaggio, que a mí Caravaggio me encanta que era un poco mala persona. No sabemos si eso venía de serie o fue la química la que hizo que se comportara de esa manera. Bueno, más preguntas, no veo más preguntas, pero podemos continuar un poco. Animaros, venga, que tenéis aquí al gran Javier Burgos. Javier, cuéntanos algo de tu siguiente libro, ya que no nos vas a contar más sobre los secretos que manejas. Ya he contado bastante, Dani, pero... Me gustaría que nos contaras tu próximo libro, cuéntanos cómo se te ocurrió. Bueno, espérate, antes de contar sobre el libro, hay una pregunta de Nico, que es otro amigo. Aquí estamos entre amigos esta tarde. Qué bien. ¿Has visto algún paralelismo en la escultura? Los estudios de carácter de Franz Xavier Messerschmitt, que también tuvo problemas mentales, tienen cierta similitud con estos retratos. Pues yo no conozco lo desconozco también, no lo conozco, pero escúchame, lo voy a mirar, ¿eh? Míralo, porque es una pregunta muy interesante de si en el mundo de la escultura puede haber algún tipo de... Tengo poco explorada la escultura, pero lo miraré por curiosidad, ¿eh? Sí, sí. Luego puedes ver en el chat el nombre del escultor. Vale. Y puedes buscarlo. Nuevo libro, Bueno, por si fuera poco, tu trabajo, tu familia, tu... Sí, pero estas cosas, y tú lo sabes que escribes, estas cosas nos hacen una sentada. Oh. Yo os estaba contando que esto de Geografía de la Locura, pues he ido escribiendo pequeños artículos a lo largo de muchos años. Y llega un momento que dices, ostras, pues igual los compilo todos juntos y tiene sentido porque cuentas una historia, ¿no? Cuentas de alguna forma, con pues un poco, dándoles una estructura, etcétera, ¿no? Pues eres capaz de montar un libro, que es una historia muy complicada. Los libros no se escriben en un rato, es decir, poco a poco uno pues va pensando y va escribiendo y de repente llega un momento que dices, ostras, pues esto que tengo entre manos tiene cierto sentido, ¿no? Y es ahí cuando lanzas la caña a una editorial y dices, oye, mira, tengo esto entre manos, ¿te interesa, no te interesa? Entonces, el libro que sale la semana que viene, que es de Nextdoor Publishers, que se llama Diseñando fármacos, pues
básicamente cuento lo que he hecho a lo largo de 20 años en mi vida, que es de una forma u otra diseñar fármacos. Al principio, cuando hacía mi tesis doctoral, yo no sabía que estaba diseñando fármacos, pero luego me di cuenta de que sí, porque hacía investigación mucho más básica y luego pasan muchos años en la industria biofarmacéutica y bueno, pues de nuevo, pues tengo muchos aprendizajes y muchas experiencias de esa época. Es un mundo muy complejo. Yo cuando empezó esto del coronavirus o a mediados, finales del año pasado, empecé a explicar qué eran las vacunas en Twitter y cómo se desarrollaban, hablaba de algunas vacunas y de repente hubo un interés tremendo. Usé un hashtag que se llama la turra vacunas o algo así, no recuerdo muy bien, la turra vacunas corona, no me acuerdo cómo, pero vamos, y empecé a explicar cosas y entonces me empezó a llamar gente porque decía, oye, esto que estás explicando de las fases clínicas y tal, qué interesante, ¿no? Y yo ya estaba escribiendo en su momento el libro, digo, bueno, pues yo creo que esto es de interés para la gente, saber cuál es el proceso de fabricación de un fármaco, que es un proceso complejísimo, es uno de los procesos más complejos que existen en la humanidad. Poner al Perseverance en Marte es complicado, pero y lo hemos conseguido. Diseñar un fármaco que funcione contra el Alzheimer no lo hemos conseguido todavía y llevamos 100 años. O sea que es complicado. Y de hecho creo que llevamos 20 años sin un nuevo fármaco, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Llevamos 20 años sin un nuevo fármaco contra el Alzheimer. Hubo un amago a finales del año pasado y se lo estuvo pensando la FDA, que es la agencia americana que evalúa los fármacos, de aprobación de un antiamiloidogénico, que es uno de los fármacos que se describieron, se describió la hipótesis en el año 1991 y fijaos, estamos en 2021, han pasado 30 años, para que veáis esto cómo va, y al final la FDA decidió no aprobarlo, ¿vale? Porque no habían evidencias suficientes de funcionamiento de ese fármaco. Sé que la empresa va a seguir intentándolo, pero vamos, llevamos esos 20 años desde 2007 sin que haya ningún fármaco en el mercado nuevo. Hay 4. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que ni paran ni retrasan la enfermedad. Solamente modulan síntomas. Y solamente, vamos a ver, para los enfermos y para los familiares es importante, pero no tenemos ningún fármaco que sea capaz de curar la enfermedad. Y Alois Alzheimer la describió en 1906. Tremendo. ¿Has encontrado en la pintura el mundo del Alzheimer? ¿Lo has visto en...? Porque después de estar mucho tiempo investigando, si se ha retratado, quiero decir, la enfermedad mental así más concreta. Estamos hablando de pintura más moderna. Sí, yo cuento la historia en el libro también de un pintor que se llama Willem Utermohlen, que era un pintor americano, pero de origen alemán, que su mujer era historiadora del arte, y a este hombre le diagnosticaron la enfermedad, creo recordar que era en el año 2000, y hacía muy buenos autorretratos. Y pasó lo mismo que con Carolus Hort, con lo que contaba antes, que decidió seguir pintándose todos los años después de que le diagnosticaran la enfermedad, y él quería retratarse hasta el último año que estuviera vivo, pero no lo consiguió. Llegó un momento que incluso dejó de pintar. Y ver ese declive de la pintura, cómo se van perdiendo pues las habilidades, cómo va utilizando cada vez menos colores, cómo cada vez es menos detallado el cuadro, pues también te transporta esa tristeza de la progresión de una enfermedad que es incurable, ¿no?, a día de hoy. Estamos ya terminando y claro, ahora yo leí tu libro antes de que contaras esta historia y que fueras tan famoso. Lo leí cuando salió, que fue en noviembre o diciembre, ¿verdad? Del año pasado. Usted de los primeros que lo compró y de los primeros que lo leíste. Sí, bueno, y te hice una reseñita, te hice un comentario en mí. Y claro, ahora cuando lo he cogido otra vez, estarás con Mary Shelley y con Frankenstein, es que en la primera página aparece Jerry Cole, que yo ni me di cuenta ni era algo que me pasaba desapercibido. O sea, leer ahora este libro, Locura, después de conocer o de ver esta charla, no es lo mismo. O sea, aquí está todo. O sea, ahora mismo esto encaja como en una de las
de estas de suspense que al final se resuelve todo, encaja perfectamente ahora y lo voy a volver a leer, de verdad. Como es un libro que es muy, pues muy ligero, o sea, muy entretenido, te deja muy buena sensación de boca y lo leeré. Vale. Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Cienza. Tenemos que darle las gracias también a Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Así lo hago bien. Le damos un aplauso. Gracias a todos. Gracias a la Biblioteca Regional por hacer este ciclo, por apostar por este ciclo, por hacerlo inclusivo para las personas sordas. Gracias a los asistentes y, bueno, quedamos emplazados para abril, que ya anunciaremos con tiempo quién será la siguiente invitada o invitado. Entonces, como dicen un gran amigo que es Manuel Seara en Hombros de Gigantes, nada mejor que leer un buen libro. Este o el siguiente de Javi. Hasta la próxima. Adiós a todos y a todas. Gracias.